Capítulo 4. Segunda invasión. La noche comenzó a oscurecerse, y la combinación de diamantes, el polvo y la niebla que se elevaba densamente bloqueaban la poca visibilidad que quedaba. La conmoción, el impacto de la ola había hecho retroceder a Eva 1, pero no había caído al lago. Como los pedazos de hielo continuaron cayendo, la Eva de Shinji se paró en la superficie congelada del lago Asi. Shinji estaba sin aliento, su corazón latiendo con fuerza. La avalancha de endorfinas le hizo sentir que podía vomitar. Los sensores en su traje detectaron su agitación. Shinji sintió un pequeño golpe de dolor en su brazo, y sus cejas temblaron. Una suave aguja de resina había administrado un sedante directamente en sus venas. ¿Qué pasó? Shinji jadeó. El mundo a su alrededor se había congelado y se había vuelto blanco. El EVA 1 hizo esto. ¿Qué pasó con 4? ¿Y su EVA 00? Te dije que te callaras. Actuó por vergüenza, queriendo silenciar sus palabras. ¿Qué es lo que he hecho? Un fuerte estruendo rompió la quietud. Una montaña de hielo caído en el aire. Un brazo empujado hacia afuera, golpeando la superficie helada del lago mientras la EVA de 4 soltaba y corría hacia EVA 1, agarrando al gigante con una mano desnuda. Ayanami. Número 4. Número 4, había dicho. No como nombre, sino como el número al que ella ha sido asignada. Misato detestaba esa práctica, ella decía no trates a un ser humano como si fuera un número, y Shinji sentía lo mismo, o al menos, él pensó que lo había hecho. Pero en el momento, en un nivel subconsciente, había usado el número para separarla de los otros Ayanamis. Este estaba roto. Su EVA fue severamente dañada. Había perdido su conjunto de sensores de hombro y el sistema propulsor, y su cuerpo estaba deformado, más que el impacto que debería haber causado. La forma de una EVA está determinada por la identidad de su piloto. La retorcida y destrozada EVA 00 arrastró su cañón láser roto con la mano derecha, atacando a EVA 1 con la izquierda. Sorprendido por esta tenacidad viciosa, Shinji le preguntó reflexivamente, ¿tú quieres matarme? ¿Número 4? La respuesta llegó por el transmisor. Era la voz de 4. 4 no quiere matarte. Ayanami lo hace. Lo que significa que la mente de la chica, Shinji le puso el nombre Ayanami. Con el uniforme del instituto. La melancólica Troyes. Eso. No puede ser. Si este es el mundo que querías, Ikari-kun, entonces tal vez sí te mato. Dejó el resto sin decir. ¿Qué crees que va a pasar? Dejando caer su campo AT y metiéndose en un rollo, EVA 1 se deslizó ágilmente a través del hielo, maniobrando detrás de la otra EVA. La voz de 4 sonaba a lágrimas. Después de todo, este mundo ya está terminando. Shinji no sabía lo que quería decir, pero sus palabras fueron inexplicablemente penetrantes para él. ¿Esa última parte vino de Ayanami? No entiendo lo que dices. Si Shinji pudiera desconectar el motor S cuadrado externo de la EVA serie 00, la energía interna se agotaría rápidamente, y el gigante se inmovilizaría. Al menos, ese era el plan de Shinji. ¿Qué? Se suponía que el motor S cuadrado estaba conectado a la parte trasera de la máquina en el reverso del conector umbilical, pero el motor de 4 se había fusionado directamente con el de la EVA. El EVA 2 de Asuka se arrastró entre los escombros del puesto de tiro aniquilado en el monte Komagatake. El indicador de la fuente de energía en la pantalla de su enchufe de entrada parpadeó entre el suministro remoto y las reservas internas de la EVA. TCH. Debe haber una avería en alguna parte. Es un milagro que el cable umbilical no se haya cortado completamente. Espera, ¿por qué todo es blanco? Ella había oído y sentido un tremendo estruendo, pero la explosión había cortado su enlace de datos, dejándola a oscuras sobre lo que había pasado. El suelo se sacudió y se hundió un poco, y la fuente de energía de EVA 02 cambió a las reservas internas. El límite de tiempo operativo comenzó su frenética cuenta atrás. Bueno. Ahora mi cable umbilical está cortado. Alguna parte de la estructura debe estar debajo de mí, debilitado por la explosión, debe haber cedido. Necesito salir de aquí rápido. Cuando ella salió del edificio quemado y en ruinas,
El primer lo que vio fueron los dos Evas luchando en el lago blanco congelado. Pero luego vio algo más. ¿Qué? La visión fue el resultado de una pesadilla. Mientras los cristales de hielo caían en cascada, una densa niebla se elevó desde el lago así. La superficie congelada exhalaba como el vapor de una olla hirviendo. El EVA 00 y el EVA 1 se peleaban entre sí. Entonces, por un instante, la niebla se separó, y Asuka vio una tercera figura gigante cruzando el hielo, lejos de la pareja de pelea y hacia Tokio 3. ¿De dónde salió esa? No puede ser, jadeó Shinji. La figura gigante era tan impactante que brevemente su visión y su audición se vieron distorsionados. Cuando dijo el nombre de Shinji, se sintió como si estuviera luchando contra un gran peso. La interferencia electromagnética había desaparecido. Los sistemas de comunicación terminaron de reiniciarse. Desde el centro de mando, la voz de Misato reverberaba en el enchufe del LCL. Sigue la secuencia de contraataque antiángel. Prepara las defensas de la ciudad. El objetivo es ... Unidad 4. Todo el mundo se centró en la EVA de 4. Pero fue el otro gigante, el de la cara familiar, parecida a la de un tiburón, el que hizo que Asuka empezara a gritar. Shinji. Un EVA de producción en masa está aquí. Detrás de ti. Los cristales de hielo revoloteaban por el aire hasta donde ella podía ver, y por un momento, Asuka se preguntó si la luz brillante la había engañado para que viera a un fantasma. Pero no, el gigante blanco realmente estaba allí. Centro de mando, esto es una emergencia. Hay una EVA de producción en masa directamente entre mí y la unidad 1. ¿Por qué no se han dado cuenta? ¿Qué dijo? Gritó Misato. En un día normal, el centro del lago Asi era fácilmente visible desde Tokio 3, pero la línea de visión de NERV y sus sensores electrónicos fueron bloqueados por las aún colapsadas montañas de hielo y la creciente niebla blanca. Las cámaras del monte Komagatake habían sido destruidas, y la cámara en el paso Yamabushi en la orilla oeste estaba dirigido a EVA 1 y a la serie 0.0 EVA. Pero cuando esta cámara giró a la izquierda, la imagen del gigante blanco envió una onda expansiva propia a través del centro de mando. Un brazo del limpiaparabrisas pasó a través de la lente de la cámara, limpiando la condensación. Por un momento, las nubes crecientes se abrieron, y la criatura pudo ser vista cargando madera hacia la ciudad. Su cabeza se elevaba por encima de la niebla, pero el resto de su inmenso cuerpo permaneció envuelto. Misato empezó a ladrar órdenes. A partir de este momento, nuestro objetivo es aniquilar ese EVA de producción en masa de EVA. Notifiquen a la ONU y a los funcionarios del gobierno. Si la unidad 4 interfiere, desactívela por cualquier medio necesario. A lo largo de Tokio 3, los sistemas de alarma cambiaron de desastre a combate. Por fin ha llegado, pensó Misato, pero el comandante llamó al laboratorio de Maya en la pantalla principal. ¿Cuál es el problema de las otras dos EVAs orbitales? Sus sincrosgrafías son un desastre absoluto, dijo Maya. De acuerdo con nuestras simulaciones, si se activan ahora, hay un 96% de posibilidades de que se volverán locos. ¿Dónde está Troyes? Necesita controlarlos. O de lo contrario, contestó Aoba. El equipo de seguridad la llevó al refugio público en sector 12. No hemos sabido nada de ellos desde entonces. Mi precioso sistema de búsqueda y destrucción es inutilizable. No tenemos nada que pueda combatirlo, dijo Misato. Necesitamos date prisa y... interrumpió Yuga, su voz incierta. ¿Qué está pasando? No estoy obteniendo un patrón de color. Misato tardó un momento en absorber lo que había dicho. Prepara el transporte de armamento. Espera, ¿qué significa eso? Almacenamos los patrones individuales de toda la producción en masa de Evangelions en nuestras bases de datos, pero no consigo una coincidencia con ninguna de las que encontramos hace 3 años. Cada miembro de NERV Japón había estado buscando la desaparición de los EVAs CL, pero ninguno de ellos esperaba que uno apareciera sin avisar. Y así, cerca de casa. El gigante había venido de la nada, como si se levantara de la niebla helada. Un monstruo caminando sobre el hielo, indiferente a los eventos que suceden a su alrededor. Eso es imposible. Shinji le gritó enfadado a Asuka.
Pero su enlace de datos restaurado le dio coordenadas y una imagen borrosa a través de los cristales de hielo del gigante blanco. Esto no puede estar pasando. Si esa es la posición actual de Eva en la producción en masa, pasó justo al lado mío. Debería haberlo notado. Shinji miró hacia atrás y hacia adelante entre el Eva de producción en masa y el Eva de la serie 0.0 delante de él. Gruñó mientras bloqueaba el puñetazo de Eva 00 con el brazo de Eva 1. Retrocedió hacia atrás, dejando su frente indefenso. Durante su lucha, el Eva de 4 solo había estado atacando con su brazo izquierdo, su mano derecha todavía aferrada al enorme cañón láser. Todo el brazo derecho parecía haber sido dañado desde el hombro hacia abajo. Pero ahora, aprovechando el momento de debilidad de Shinji, el brazo se movió y, destrozado como vidrio, ¿estaba congelado? Eva 00 se desplomó sobre el hielo, protegiendo su brazo destrozado debajo de su cuerpo. Una columna de polvo de hielo se elevó y se dispersó. El dolor de la retroalimentación debe haber sido intolerable. El Eva caído se retorcía en el suelo, sus pies raspando con la nariz contra el hielo. El grito de angustia de Rei 4 resonó por los altavoces de Eva. Ayanami 4. No te muevas. Su llanto era más de lo que podía soportar. Shinji dirigió su atención al Eva de producción en masa. Es más fácil tratar con ese monstruo que enfrentar a un amigo en el dolor. Eva 1 se volvió y desapareció en la espesa y fría niebla. Comandante, soy Asuka. Envíenme un arma. Todo en el puesto de tiro se ha derretido. La voz de Asuka sonaba distante a través del hidroreceptor de Shinji. La respuesta no le gustó. No podemos hacer eso. El sistema ferroviario está dañado al sur de Tohendai. Maldición. Maldita sea. Bueno, mientras el túnel no se haya derrumbado, puedo correr a través de ella por mi cuenta. Hay una salida, en Tohendai. Puedo armarme y conseguir volver afuera. Quiero un rifle de positrones. No me queda mucho poder. Shinji, di algo. Shinji hizo una mueca de dolor. Cuando él contestó, sus palabras salieron a regañadientes, como si estuviera inventando una excusa. Eva 00 está deshabilitada en el hielo. Creo. Estoy corriendo a través del lago frente al Eva de producción en masa. Mi tipo F tiene armas internas. Intentaré detenerlo. El Eva 2 se sumergió en el hueco del ascensor roto. Mientras tanto, en una estación antiaérea no lejos del puesto de tiro, cada cañón de artillería automatizado que podía apuntar por debajo del horizonte giró al unísono y atacó a la productora en Evas en masa. Pero el nivel extremadamente bajo de la temperatura le quitó su fuerza al acero, en especial a los barriles. Los motores se perdieron y no podía funcionar sin problemas. Varios cañones explotaron. ¿Shinji-kun? La voz de Misato. Estamos enviando armamento adicional. Con Asuka en Tohendai. Reagrúpate con ella allí. Sé que hemos estado tratando de encontrar a uno de esos bastardos gigantes blancos, pero si no hacemos esto correctamente, el resultado podría ser catastrófico. El Eva 1 corrió a través de las nieblas cristalinas del lago así como si huyera de Rei 4. Pronto, su Eva superó al gigante blanco en la neblina. Después de 3 años, finalmente habían encontrado al enemigo. ¿A dónde se fueron sus alas? ¿Y por qué sobresalen sus huesos? Confirmando la imagen de Eva de producción en masa. Está sosteniendo una especie de bastón, un arma. El enemigo siguió caminando, como si tuviera un propósito. Los misiles guiados de los sectores de defensa de la ciudad se elevaron por encima de las montañas de hielo para unirse a los ataques directos de la estación antiaérea. Pero su artillería no tenía suficiente potencia como para ralentizar al Eva de producción en masa. Su campo AT está bloqueando los ataques, dijo Shinji. Abrió las placas de la armadura de frente en los postes de los hombros de su Eva. Usando la neblina helada como tapadera, se acercó al Eva de producción en masa y disparó 2 pernos de impacto. El centro de comando estaba desquiciado. Sistemas de defensa, alto el fuego. Shinji-kun, ¿qué demonios estás haciendo? Gritó Misato. No te apresures en el área de ataque. Necesito conseguirte algo de tiempo. Se acerca a la ciudad. Contrólate. Misato examinó las imágenes de Eva 1 del Eva de producción en masa.
Hay algo en este monstruo que parece diferente a lo que era antes. Ella llamó a Maya en el laboratorio. ¿Estás viendo esto? Dime lo que piensas. Si su forma ha cambiado, entonces deberíamos asumir que sus tácticas y también han cambiado en los últimos 3 años. Un destello brillante y cegador llenó la pantalla principal del centro de mando. El EVA-1 había disparado sus pernos de impacto, que eran proyectiles de corto alcance, armas únicas, por ahora, para los EVAs de tipo F. Delante de cada pilar de los hombros flotó una pequeña esfera negra, una imagen virtual creada por la interacción de fase del campo AT y el espacio normal. Pero el aumento de la electricidad, un producto de la diferencia de potencial era real, y varios rayos en forma de látigo golpearon contra el objetivo. No hubo ningún efecto, dijo Misato. ¿Es por el campo AT del enemigo? Ejecuta el análisis de patrones otra vez. Todavía no hay coincidencia, dijo Yuga. No hay patrón de color. Su escudo podría ser algo más que un campo AT. Desde el laboratorio, Maya ofreció, si no hay un patrón, tal vez que significa que la producción en masa de EVA no está viva. Es un cadáver animado. Los EVAs de producción en masa habían sido asesinados por el EVA-1 en la batalla del cuartel general de NERV 3 años antes. La mayoría de sus cadáveres habían desaparecido antes de que ellos pudieran recuperarlos. Si esa cosa está muerta, dijo Misato, entonces, ¿cómo es que está obteniendo poder? ¿Cómo está manifestando un escudo? Tal vez ese capullo dentro de su caja torácica sea su núcleo. Quizás. Maya se detuvo. No sabemos una sola cosa acerca del capullo. Podría ser cualquier cosa. Patrón detectado. Es azul. Gritó Yuga, y gritó Shinji. ¿Qué? Misato levantó la vista de su terminal. En la pantalla principal, el capullo de la producción en masa de EVA se abrió. Un brazo surgió y lanzó una jabalina hecha de luz. El EVA-1 levantó su brazo izquierdo para proteger su cara, y la lanza perforó su revestimiento metálico. Conozco ese brazo. La armadura de contención del EVA-1 se rompió donde había sido golpeada, y estaba afilada. La agonizante retroalimentación inundó a Shinji, pero a pesar del dolor, su mente hizo conexión. Ese es el brazo del ángel Zachel. Lo habría reconocido en cualquier parte. Después de todo, fue el primer ángel al que se había enfrentado. ¿Cómo y por qué sale un ángel de ese capullo? El EVA-1 saltó hacia atrás y recuperó un cuchillo progresivo de sus hombros. El cuchillo era más grande, su hoja más gruesa. Tenía forma de machete de alpinista. Las vibraciones de alta frecuencia de su pala convirtieron los cristales de hielo que cayeron sobre él en brisnas de vapor. Shinji sacó su cuchillo progresivo. La punta de la hoja golpeó al EVA de producción en masa, llevando su capullo y el ángel dentro. Siguió caminando en silencio. Su único golpe había venido del brazo de Zachel. No, el ataque vino del gigante mismo. Shinji-kun, dijo Yuga, no lo provoques innecesariamente. Sigue recogiendo datos, dijo Shinji. Necesitamos encontrar una debilidad. ¿No hay nada más que pueda intentar? El escudo del monstruo había detenido tanto los pernos de impacto como el cuchillo. Pero espera, el EVA-1 abrió el panel frontal de sus torres de hombros y se preparó para disparar otra ronda de pernos de impacto. Las 2 esferas negras se materializaron de nuevo, pero esta vez, no generaron rayos. En vez de eso, permanecieron en su lugar mientras Shinji corría hacia adelante y se estrellaba contra el EVA de producción en masa. Las esferas flotantes han sido diseñadas para crear un efecto de gran diferencia de potencial eléctrico. Trabajaron enfocando un campo de AT grande suficiente para proteger todo el cuerpo de la EVA en 2 puntos. Cada uno tenía un diferencial de fase elevado con el espacio a su alrededor. Y ahora Shinji estaba golpeando directamente contra su enemigo. «Te atravesaré», gritó. Y lo hizo. Las esferas negras atravesaron el escudo del enemigo, y el EVA-1 empujó su hombro a través del agujero. Al instante siguiente, el brazo de Zachel salió volando para contraatacar, pero Shinji lo esperaba. Vamos, ese brazo es más largo que el capullo. ¿Cómo demonios cabía ahí dentro? La mano de Zachel se abrió, y una jabalina se extendió, perforando el brazo del EVA-1. Shinji apretó los dientes contra el dolor, agarró el brazo del ángel y gruñó, «¡Sal de ahí!».
Shinji arrancó al ángel de su capullo con todas sus fuerzas. Podía sentir algo rasgándose en el otro lado. Cuando el brazo emergió, Shinji pudo ver que su otro extremo estaba unido a un cuerpo pequeño, suave, parecido a una larva, al que todavía se aferró al capullo. No está completamente formado todavía. Shinji sintió cómo le miraban los ojos. El Eva Producción en masa de giró la cabeza y lo miró por primera vez. La portadora del capullo, ¿madre? Shinji se preguntó. El ángel giró su brazo y golpeó a Eva 1 con su bastón. Shinji y su Eva salieron volando. El único golpe había roto el brazo de Eva 1, y el gigante se estrelló contra el hielo, rebotando hasta detenerse. Pero la mano que había estado sosteniendo el cuchillo progresivo estaba vacía. La hoja se atascó en el capullo donde Shinji creía que era el núcleo de Satchel. ¿Cómo es eso posible?, gritó Shinji. El cuchillo había dado en el blanco. El cuerpo del ángel comenzó a desintegrarse de los bordes hacia adentro. Lo hice. Las ovaciones llenaron el centro de mando, pero el Eva Producción en masa de Eva no parece haber sufrido algún daño. Diminutos fragmentos del Satchel fueron dispersados al momento de la desintegración a través de la hendidura en su capullo. El gigante cambió de rumbo, avanzando hacia una nueva dirección. ¿O lo hice yo? Shinji había adivinado erróneamente. Parecía que el ángel muerto que estaba en el capullo había estado proporcionando energía y manteniendo el control sobre el cadáver animado de la producción en masa de Eva. Una pared de hielo bloqueó el camino del Eva Producción en masa. La conmoción que generó el Eva 1 había destrozado más de la mitad de la cubierta de hielo. El Eva 1 había entrado en su estado de locura temporal, pero el hielo restante formó una barrera de paredes gruesas a través del valle, con Torio 3 protegido en el otro lado. Atacaré de nuevo cuando la producción en masa de Eva se detenga en la pared. Pero Shinji nunca tuvo la oportunidad. El Eva no se detuvo. Siguió derecho a través del hielo. ¿Qué? El monstruo no rompió ni derritió el hielo. Nada se rompió. El gigante simplemente desapareció en la pared, como si se convirtiera en uno con ella. Puso a su Eva de pie. Al hacerlo, la armadura de restricción se abrió de par en par y se cayó del hombro, quizás debido al impacto que le había roto el brazo. Despreocupado, Shinji persiguió al gigante blanco con su Eva dañada. Abrió el resto de los hombros y disparó una volea de impacto, pero la temperatura severamente baja impidió la conductividad del aire y los pernos se volvieron locos, golpeando la pared de hielo en su lugar. El Eva de producción en masa terminó de sumergirse en el hielo y desapareció. Un momento demasiado tarde, el Eva 1 chocó con la pared de hielo generando una explosión. Mucho más grande que contra el gigante mismo. Pero no llegó al enemigo. Shinji desenvainó su otro cuchillo progresivo y lo clavó en el hielo. Cuando golpeó, las vibraciones crearon un gran estallido de fragmentos, pero Shinji nunca sintió golpearla lo que buscaba. Comando. He perdido la producción en masa de Eva. No sé de qué se trata. Solo sucedió. Shinji, encuentra una forma de cruzar esa pared de hielo. Cuanto más tiempo te demores, más tarde te unirás a Asuka. ¿Cómo está tu brazo derecho? Roto, pero aún podemos pelear. Maldita sea. El Eva 1 golpeó el hielo con su buen brazo. No había nada inusual que se supone que sucederá hoy. Debería estar cenando con Asuka y Misato-san ahora mismo. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? Este es el mundo que elegiste, Ikari-kun. Las nubes de hielo se separaron detrás de Eva 1, revelando al Eva 0.0 como un fantasma. Su Eva estaba cambiando de forma extraña, su metal chillaba y gemía. Su cuerpo se estaba endureciendo. ¿Se ha vuelto loco? Y ahí estaba el cañón láser de rayos gamma fusionado directamente a la parte de su brazo superior. El riel de lanzamiento se había torcido de forma poco natural para apuntar directamente a Shinji. Se suponía que nada inusual iba a pasar hoy. Iba a revisar mi correo electrónico, ver una película e irme a la cama. Se suponía que iba a hacerlo así. El Eva 1 esquivó hacia atrás. Pero la punta del cañón siguió y presionó contra su armadura exterior con un ruido apenas perceptible y distante. Sálvame. Llévame de vuelta a esa época. La unidad de excitación nuclear está dañada, así que no hay forma de que pueda disparar.
Este fue el último pensamiento de Ikari Shinji en sus últimos momentos de vida de ser humano. Con un diámetro de 6 pulgadas y 400 megaelectrones de energía, el láser de rayos gamma era una deslumbrante luz dorada capaz de atravesar cualquier cosa. La viga feroz perforó la armadura de EVA 1 como si fuera papel, entró el gigante a través de su lado, cortó una muesca de su núcleo y el motor S cuadrado, evaporó el tapón de entrada entero, y salió por la parte posterior del cuello, lanzándose a los cielos. Continuará.